Llegamos al ciclo de vida de un componente de React. Esto es realmente importante para poder empoderarnos en el manejo, en la utilización, en la manipulación de cada uno de los componentes. Así como la vida de una persona, de un animal, de una planta, tiene un metabolismo, nace, crece, se reproduce y finalmente muere, bueno, los componentes también tienen un ciclo y pasan dentro del ciclo por estas etapas que tenemos esquematizadas a continuación: la inicialización, el montaje, la actualización y el desmontaje. Initialization, mounting, updation, unmounting. Cada una tiene distintas funciones que necesitamos dominar a la perfección. No es tan complejo y a la larga nos vamos a acostumbrar a utilizar todas ellas. Un muy buen manejo del ciclo de vida nos va a mejorar muchísimo el rendimiento de nuestra aplicación, va a mejorar la experiencia del usuario y nos va a facilitar como programadores entender muchísimo mejor qué es lo que queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y dónde lo debemos hacer. Al igual que un mal manejo de los componentes y de su ciclo de vida nos va a llevar a pérdida de memoria excesiva, mala experiencia para el usuario y dolores de cabeza muy grandes a la hora de programar. Así que vamos a ver el primer momento, el de la inicialización, donde los componentes son creados y actualizados por primera vez. Es en el momento en el cual se invoca al componente. Y nosotros tenemos una función que se llama constructor, así, en la cual vamos a definir las cuestiones básicas de inicialización. Por lo general ya hemos hecho algunos ejemplos para, por ejemplo, traer las props, en las cuales hacíamos esto: constructor, entre paréntesis traíamos las props y luego le dábamos un super y definíamos un state como verdadero, por ejemplo, y no sé, si quieren un console log para imprimir las props, this.props. Supongamos, esto es texto plano, no estoy dentro de ningún proyecto, vamos a hacer de cuenta que sí. Pero bueno, todo lo que pongamos dentro de constructor, ahí se coloreó finalmente, todo lo que pongamos dentro de constructor se va a ejecutar ni bien se inicializa el componente, es decir, antes de la etapa de montaje. Luego sí tenemos component will mount, y ya luego de esta etapa todos los textitos que veamos acá, cada uno, perdón, abrí otro proyecto, component will mount, van a tratarse de funciones de este tipo, con sus paréntesis y con su contenido. Aviso porque no es solamente texto. Component will mount, que es la primera que tenemos al momento del montaje, va a ser que las modificaciones del ciclo de vida no causen ningún tipo de actualización ni cambio dentro del componente, sino que se van a ejecutar antes de renderizarlo. No sé, por ejemplo, supongamos que quisiéramos hacer una condición de si sucede tal o cual cosa y después renderizar el componente de acuerdo a esa condición. Muy bien, luego tenemos el render, que es el método que se utiliza para generar la interfaz gráfica inicial. Suponiendo, por ejemplo, que estuviéramos en un navegador con React DOM, sería el montaje de nuestro Hello World, por ejemplo, como lo hicimos anteriormente en el caso de las props, mandando textos básicos al DOM. Este debe ser siempre un método puro. Nuevamente, no quiero escribir todos, perdón, estoy abriendo cada rato otro proyecto. Tac, ahí está. No voy a escribir todos, pero sería también algo del tipo de lo que hicimos anteriormente. Antes habíamos escrito, por ejemplo, un H1, hola mundo. Perfecto, eso sería la etapa de render. Ya no las voy a escribir más a continuación, son todas de este tipo, métodos de este tipo con sus paréntesis y su cuerpo entre corchetes. Muy bien, siguiente etapa, component did mount. Lo que nos está preguntando acá es, ¿ya se montó el componente? Bueno, hagamos tal cosa. El código que retorna esta función nos dice que ya fue renderizado en el DOM o en el caso si fuera React Native en nuestra aplicación mobile y que estamos llegando
al final del montaje del módulo. Este método se va a ejecutar esta única vez y es perfecto para traer, por ejemplo, código asíncrono, hacer llamados a las APIs, hacer un set timeout, suponiendo que quisiéramos ejecutar algo después de que pasen determinada cantidad de segundos. Luego tenemos las actualizaciones, que en las actualizaciones hay dos columnas en este gráfico, una para referirse a actualizaciones relativas a las props y otras a los states. La única diferencia es esta primera función, component will receive props, al cual se le pasa el parámetro nextProps. Es el primer método de esta etapa y nos permite hacer cambios en el componente basados en el cambio de las props. Esta es la razón por la que, y si bien había dicho que no iba a ejecutarlo más, no iba a poner más código, lo voy a poner para mostrarlo. Will receive props, se le pasa el parámetro nextProps. Y luego sí. La razón por la que el método recibe el parámetro nextProps es para permitirnos validar el cambio en las propiedades. NextProps siempre debe ser diferente a thisProps. Recuerden, thisProps. En el caso de los estados no tenemos esto porque no estamos pasando props. Recuerden que las props aparte se pasaban siempre de un componente padre a un componente hijo. Los componentes no siempre se van a actualizar, por lo cual esta etapa de update no siempre va a existir en nuestro código. Los cambios en el estado o en las propiedades van a causar actualizaciones en la interfaz y van a generar nuevos valores, como vamos a ver en los siguientes métodos. ShowComponentUpdate, que ya es el que tenemos tanto para states como para props, que nos va a devolver true o false y en el cual tenemos dos parámetros, nextProps y nextState. Nos permite validar un cambio en el estado o en las propiedades del componente que estamos ejecutando por medio de los parámetros esos que le pasemos entre paréntesis, que en este caso no es solo nextProps, sino nextState. Y que, por supuesto, serán diferentes de this.props y this.states, y que van a retornar verdadero o falso, y que en el caso de false va a cortar con este ciclo, y en el caso de true va a continuar con el update. Por defecto, si nosotros no lo definimos, siempre va a retornar true. Luego sí tenemos component will update, que es el que se ejecuta cuando showComponentUpdate nos retornó un true, como vimos anteriormente, la flechita en verde, y se hacen los cambios antes de renderizar nuevamente el componente. Todo lo que ejecutemos aquí va a decir, bueno, hubo cambios, entonces los ejecutamos acá antes de hacer el render. Luego sí tenemos el render, nuevamente, el render ya vimos cómo es exactamente lo mismo que en mounting. Y luego tenemos component didUpdate, que es el último método de la etapa y que es el componente que nos indica que se ha renderizado con los nuevos valores y tenemos que interactuar con esos nuevos valores. Todo lo que queramos interactuar con los nuevos valores renderizados lo vamos a hacer en esta última etapa de component didUpdate, perdón. WillUpdate es la anterior. Y por último pasamos a la etapa de desmontaje, unmounting, que es un solo método, component will unmount, y que se invoca justo antes de que el componente sea destruido y sacado de nuestra interfaz. La función de component will unmount por lo general es limpiar nuestro componente. Supongamos que dejamos escuchando eventos, algún socket funcionando, cancelar peticiones HTTP pendientes, todo eso lo vamos a realizar en esta última etapa de unmounting. Y esto es el ciclo de vida. Una vez que terminó aquí, ya está. Se corrió nuestro componente de principio a fin. En los próximos videos seguramente vamos a ver cómo funciona el código en cada una de estas etapas. Igualmente ya hemos visto algunas líneas anteriores. Hemos visto, por ejemplo, cómo funciona el render. Hemos visto cómo funciona constructor. Aunque no decíamos específicamente que estábamos trabajando sobre el ciclo de vida. Bueno, ahora ya lo sabemos y vamos a estar trabajando mucho a partir de este conocimiento adquirido en este video.